Saludos a todos en este nuevo vídeo. Espero que todos se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Sinceramente les pido disculpas que no pude subir este vídeo ayer, como les había prometido. La verdad es que este fin de semana pasado fue mi cumpleaños, así que realmente he estado bastante ocupado con eso. Y bueno, realmente les pido disculpas, pero ya estamos de vuelta, así que eso es lo importante. Y hoy les traigo un vídeo sobre la situación militar en Siria. Sé que perdón, en Libia. Sé que muchos me lo han pedido. Sé que muchos de ustedes me han pedido qué está pasando en ese país norafricano, por qué hay una guerra o por qué ha habido, de hecho, una segunda guerra civil en Libia. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo ocurrió todo el conflicto? Miren, aquí se los tenemos, aquí lo vamos a evaluar. Pero antes de comenzar, antes de hablar sobre los eventos más recientes que han ocurrido en el país, yo creo que es meritorio que hablemos un poco de historia en Libia, porque Libia tuvo su primer conflicto civil en el año 2011. Recuérdense que en el año 2011 es un año muy importante porque es el año cuando comienza la primavera árabe. Y bueno, esta primavera árabe se extendió al norte de África, de hecho comenzó en Túnez, en el norte de África, y cómo no, también se extendió hacia Egipto y también se extendió a Libia. Pero antes de comenzar a darles una perspectiva basada en lo que Occidente y en lo que fuentes no occidentales decían sobre el conflicto, quiero comenzar dejándoles saber a ustedes un documental que yo vi muy interesante, en el que el presidente Barack Obama, o uno de sus asesores, miento si digo el presidente, uno de sus asesores confesaba la felicidad y alegría que tenía el presidente Obama con la primavera árabe en el norte de África y en el Medio Oriente. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es muy irónico. Es muy irónico que el presidente Obama celebrara esto cuando muchos de estos países que tenían, por ejemplo, o que tenían una primavera árabe o tenían una revolución social, política y posteriormente paramilitar dentro de estos países, eran sus aliados. Pero es irónico porque aunque Estados Unidos por muchos años, a través de toda su historia, lleva propagando, yo diría específicamente realmente, desde la doctrina Monroe, que su meta es establecer o promover el bienestar colectivo de lo que representa la democracia a nivel mundial, me parece irónico, me parece sarcástico, y me parece que es un rasgo del imperialismo norteamericano dentro de su exposición como potencia internacional. Esa es mi opinión, y yo sé que muchos de ustedes no la compartirán, pero bueno, es mi opinión con respecto a esto. Ahora, vamos, ¿qué ha pasado en Siria? En Libia, dale con Siria, José, no, Libia, ¿estamos en Libia? Sí, estamos en Libia. ¿Qué ha pasado con Libia? Miren, la razón por la que este conflicto, de acuerdo a Occidente, escuchen bien, de acuerdo a Occidente, la razón por la cual este conflicto ocurrió, se dio principalmente a la corrupción política, al autoritarismo y las malas condiciones de vida. De esas tres cosas que yo mencioné, yo concuerdo con las dos primeras. Sí, evidentemente que el régimen de Gaddafi duró 42 años. Era un dictador, evidente. Él mismo reconoció haber torturado a miembros que no estaban de acuerdo con su gobierno. Pero en cuanto a las malas condiciones de vida, yo diría que esto fue al final del régimen de Gaddafi. Es evidente que los Estados Unidos puso muchísimas sanciones sobre Libia, especialmente de lo que depende precisamente del país, que es la materia petrolera, y evidentemente las condiciones de vida en el país cayeron. Sin embargo, el gobierno y el régimen de Gaddafi se destacaban por proveer casas de manera gratuita a la gente. Se destacó por básicamente reconocer la pluralidad nacional que había o que hay en Libia. En Libia, recuerden que hay 140 tribus, de las cuales vamos a hablar. Pero ese último punto lo veo un poquito bastante tenso. Ahora, el conflicto. Entonces, estas son las razones que hay Occidente. ¿Vale? Ya mismo vamos a entrar a las otras perspectivas que tenemos, pero vamos por partes. El conflicto surge principalmente por la sublevación cívico-militar inspirada en los ideales de las revoluciones tunecinas y egipcias. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y también expresa un artículo que les estoy traduciendo del inglés, que he leído, muy interesante, en el que se dice que la represión y los enfrentamientos militares entre el gobierno y opositores dieron paso a que este conflicto ocurriera. Bueno, de cierta manera es lo que posteriormente ocurre después de que comienza la revolución. Y también hubo algo muy interesado, que es la intervención militar exterior aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Básicamente,
Rusia, quien es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, sí, no se opuso a esta intervención de la ONU, entre comillas, pero realmente era una intervención aérea que realizó la OTAN, liderados por Francia y los Estados Unidos, en donde se bombardeó a media Libia, aunque se fue con la excusa de básicamente pues, proteger a la población civil. No fue así, porque en muchas ocasiones se bombardearon infraestructura de población civil durante la primera guerra civil libia, que comenzó en el 2011, como ya les he comentado. Pero realmente fue con esa excusa de poder básicamente tener influencia sobre el país de manera directa. El señor Gaddafi, Muammar Gaddafi, fue un dictador que realmente no simpatizaba para nada con los Estados Unidos. Su retórica era bastante bélica con respecto a los Estados Unidos, y aunque en su país era muy querido, es la realidad. O sea, más del 40% de la población lo apoyaba. O sea, electoralmente eso no se reflejaba, evidentemente, pero bueno, tenía apoyo. Ahora, tal es así su desencanto, por ejemplo, de Occidente hacia el señor Muammar Gaddafi, que en los años 80 el presidente Ronald Reagan, cuando tenía miedo de que el señor Muammar Gaddafi desarrollara tecnología nuclear en el país, lo bombardeó. Y básicamente la casa de Gaddafi se cayó en canto. Al menos Gaddafi estaba en su búnker y no fue asesinado. Pero es para que esto les comento esto para que tengan una idea de las malas relaciones que tenía los Estados Unidos con el gobierno del señor Gaddafi. Ahora, los Estados Unidos aprovechó este conflicto, esta situación de inestabilidad en el país, para montarse en el bote, apoyar a los rebeldes, entrenarlos militarmente en países como Chad y Sudán, desde donde hoy básicamente entra la mayoría de grupos rebeldes y terroristas a Libia, y eso es algo que los Estados Unidos no lo pueden negar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta primera guerra civil? Primero fue que hubo una victoria por parte de los grupos rebeldes que combatieron en Libia. El señor Muammar Gaddafi fue asesinado, fue básicamente asolado por un grupo de personas que lo asesinaron. Fue una muerte bastante penosa, pero muy cruda a la vez. También este evento implicó la caída de la Gran Yamaría, que era, ¿verdad?, la Gran Yamaría Árabe Libia Popular Socialista, que era básicamente el modelo gubernamental que tenía Libia. Muy interesante. El Consejo Nacional de Transición asumió el control provisional del gobierno de Libia, que fue un ente reconocido por Occidente y por las Naciones Unidas. Y posteriormente se dio formación a la nueva República Libia. Ahora, hubieron unas consecuencias claras. Unas consecuencias que, por ejemplo, van desde la destrucción parcial y casi total de las principales ciudades del país. Y cuando digo las principales ciudades, me refiero, por ejemplo, a ciudades como Derna, Baida, Waden, Mursuk y principalmente, evidentemente, Trípoli. Trípoli fue azotada y de manera desastrosa, fue arrasada. También esto implicó una crisis humanitaria con enormes grupos desplazados, y cuando digo enormes grupos desplazados, principalmente esta zona aquí de Nalut y Gat, en esta franja aquí que vemos de Libia, principalmente muchos desplazados en esta región, pero no solamente miembros de las 140 tribus principales del país, sino también miembros de... No es que le voy a decir que... Es que no quiero contarle toda la historia porque es muy larga, pero durante los años 80 hubieron ciertos grupos provenientes de Chad que el señor Gaddafi pues aceptó dentro de su país, les permitió poder quedarse en el país de manera permanente. Sin embargo, eran personas stateless, pues realmente no eran ciudadanos de Libia. Eran tribus principalmente de gente que pues eran negras, pero pudieron quedarse en el país, a pesar de verdad que esto fue algo visto como bastante polémico en el país. Y aunque Gaddafi les prometió que podían ser parte del ejército, de que podían ser parte de la sociedad libia, de que podían básicamente pues progresar en el país, entre comillas, realmente esto no ocurrió. La acogida que Gaddafi les prometió no se dio, y muchos de estos individuos que posteriormente entraron al país con la ayuda de Gaddafi se terminaron convirtiendo a las oposiciones rebeldes dentro del país. Y bueno, aquí también ocurrió otro gran evento en Siria, es que eventualmente en el año 2014 se crea o se desarrolla la Segunda Guerra Civil Libia, se forma el Frente de Liberación de Libia,
se dio en muchos casos el robo de patrimonio cultural histórico en el país y finalmente la organización ¿verdad? La organización terrorista llamada Estado Islámico tomó la ciudad de Sirte, que esta ciudad que vemos aquí es una ciudad muy importante, es un enclave militarmente hablando hoy día en Libia muy importante. Y bueno, de hecho, este es el último reducto gadafista en caer y bueno, cayó en manos de Daesh. Entonces, ¿qué pasa hoy día en Libia? Libia básicamente tenemos toda esta franja roja que vemos aquí al este del país, con capital en Derna y una pequeña franja aquí, que está controlada por un gobierno que es reconocido hoy día por los Estados Unidos y por Occidente y por las Naciones Unidas. Sin embargo, en esta porción oscura acá, color azul, vemos que, ¿verdad? Principalmente hay grupos terroristas y islamistas llamados, bueno, principalmente liderados por Daesh, pero también hay otra franja de otro ente que ya vamos a estar analizando poco a poco, de otro ente que también desde Trípoli destaca su gobernabilidad sobre el resto del país. Entonces básicamente tenemos dos gobiernos totalmente opuestos políticamente hablando, ideológicamente hablando y militarmente hablando, que reclaman la soberanía del país, pero uno de esos bandos que tiene control sobre el oeste y el noroeste del país está dentro de las fronteras de lo que rodeado totalmente por grupos rebeldes o grupos afiliados a Daesh. Ahora, dicho esto, yo he preparado una lista con los eventos principales que ocurrieron en el conflicto. Hay unos eventos principales que ocurrieron en el conflicto y nos vamos a transportar ahora mismo al 14 de febrero del 2011. ¿Por qué nos vamos a transportar al 14 de febrero del 2011? Porque vamos a analizar un poco, ya les he dado una perspectiva de las bases de la Primera Guerra Civil Libia y creo que hablando en general el contexto geopolítico y militar que se desarrolló luego de la segunda, bueno, aún estamos en la Segunda Guerra Civil Siria. Y yo quiero que vayamos a la Primera Guerra Civil Siria para que entendamos por qué el gobierno de Gaddafi cae, por qué es derrocado, cómo es derrocado. Y posteriormente a eso vamos a hablar un poco sobre las tribus que hay en Libia. Vamos a mencionar los principales clanes de las 140 tribus que hay en Libia para que podamos entender por qué esta guerra es tan compleja, por qué es tan complicada, por qué no es sencillo decir que en Libia hay dos bandos, sino que hay muchos bandos y por qué esto influye en la situación catastrófica que hay en el país. Ahora, el 14 de febrero del 2011 es muy importante porque 3 días después de la caída del presidente egipcio, Hosni Mubarak, surgieron los primeros llamados en Facebook para participar en las manifestaciones pacíficas, entre comillas, contra Gaddafi. ¿Por qué digo entre comillas? Porque muchas de estas manifestaciones no fueron pacíficas. Entonces, el líder libio, es verdad, que gobernó el país durante más de 4 décadas, expresó su apoyo a Mubarak durante la crisis en Egipcio. Así que esto fue algo bastante chocante para Gaddafi, porque la revolución se estaba transformando en un ente que ya no solamente afectaba a Egipto, sino también afectaba a su país. Entonces, el 16 de febrero, alrededor de 200 personas protestaron por la detención de un activista de derechos humanos en las calles de la ciudad costera de Bengasi. Bengasi es esta pequeña ciudad que vemos acá, bueno, no es para nada pequeña, es una ciudad bastante grande, pero es acá al noroeste del país. Y entonces varios de ellos fueron detenidos en enfrentamientos, ¿verdad?, que tuvieron con la policía. Y en ese tiempo, en ese momento, me puse a buscar mucha información. Encontré que en CNN una fuente cercana al gobierno dijo que no era nada serio y que eran solamente jóvenes que luchan entre sí. Pero entonces el 18 de febrero algo ocurrió y algo más grave ocurrió, y es que la televisión estatal libia mostró unas imágenes de varios hombres lanzando consignas a favor de Gaddafi, ondeando banderas y cantando alrededor de la limusina del líder libio que avanzaba a Trípoli. Pero entonces en Bengasi, un grupo de derechos humanos y manifestantes afirmaban que estaban bajo el ataque de las fuerzas de seguridad a favor del gobierno. O sea que la televisión estatal siria presentaba una situación totalmente paralela a la que Occidente le está dando agilidad, a la que Occidente totalmente se estaba volcando, sobre la que Occidente totalmente se estaba volcando. Entonces, de los cientos de personas que salieron a las calles ese día, el 18 de febrero, por lo menos 20 de ellas murieron y 200 resultaron heridas. Entonces, esto da paso, este fue sin duda, en mi opinión, yo creo que este fue el golpecito
sobre la mesa que hizo que las cosas cambiaran y tomaran otro rumbo. Entonces, disculpen, el 19 de febrero, un día después, las protestas siguieron, se intensificaron, el número de muertos lesionados aumentó. Entonces en Benghazi muchos testigos informaron de sangrientos informes con los soldados, y cuando digo informes, ya esto no es CNN, ya estos fueron informes que hicieron organizaciones no gubernamentales, a las que por ejemplo puede buscar como Human Rights Watch. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero hubo otras también que sí tienen interacción con el gobierno de Gaddafi, y que posteriormente, de hecho, el mismo gobierno de Gaddafi reconocería. Algunos testigos informaron que en esas protestas murieron 84 personas. Y bueno, disculpen, estas 84 personas fueron personas que se fueron calculando desde el 15 de febrero. O sea, no es que murieron en ese día, sino desde el 15 de febrero. Entonces, esto dio paso, esta acumulación de movimientos sociales dio paso a que en Benghazi aumentara la violencia. Y de hecho, un testigo el 20 de febrero dijo que los manifestantes habían tomado el control de la ciudad y gran parte de Trípoli. Entonces, el hijo de Gaddafi, el señor Saif al-Islam, aparecía en la televisión estatal para advertir a los manifestantes que el país podría caer en una guerra civil si sus protestas no cedían. Entonces, el 21 de febrero, el periódico libio Curina reportaba que el ministro de Justicia había dimitido en protesta por lo que él considera una situación sangrienta y el uso excesivo de la fuerza del gobierno contra los manifestantes. Entonces, esto sí que fue otra gotita más que dio a Occidente el interés que le daría para que se involucrara en el conflicto en Libia. De hecho, yo creo que esta noticia, sin duda, en mi opinión, junto a la noticia de cuando varios grupos rebeldes hace unos años atrás realizaron un ataque contra la embajada de los Estados Unidos en Benghazi, en Benghazi, en Libia. Y yo creo que esta noticia, junto a aquella cuando se ocurrió aquel fatídico evento en el que murió el embajador estadounidense en Libia y muchos miembros de la diplomacia estadounidense en Libia, y no solamente fueron atacados, sino que todos fueron asesinados. Posteriormente en Estados Unidos salió la noticia de que probablemente el Departamento de Estado sabía sobre los grupos rebeldes que rodeaban la embajada. Hillary Clinton tuvo un problema serio con respecto a este tema porque ella estaba consciente de que los grupos rebeldes rodeaban a la embajada. De hecho, se llegó entre grupos republicanos acá en Estados Unidos a pensar de que probablemente los Estados Unidos estaba colaborando con esos grupos rebeldes y sabía de la existencia de ellos, y por eso no les molestaba, porque parece que estaban interactuando con ellos, pero estos grupos rebeldes atacaron a la embajada. Anyways, el punto es que al final del día esa noticia, junto a estas renuncias, fueron las que yo creo que más acapararon la atención en los Estados Unidos con respecto a lo que estaba pasando en Libia. Y lo que ahora también les voy a comentar también llama mucho la atención, y es que el 22 de febrero el señor Gaddafi apareció en la televisión del país para desmentir los rumores que había oído del país. Prometió que nunca dejaría Libia y que moriría como un mártir hasta el final. Yo creo que el señor Gaddafi sabía que dentro de su ejército había muchas personas que se rebelarían, y eso ocurrió posteriormente, y bueno, murió de manera desgraciada. Entonces, ese mismo día, el 22, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió un comunicado diciendo que condenaba la violencia y el uso de la fuerza contra la población civil. También se denunció que, bueno, la represión contra los manifestantes pacíficos, y dejó claro la ONU, esto es interesante, la ONU dejó claro que su profundo pesar por la muerte de cientos de civiles. Ya, bueno, posteriormente, el 23 de febrero, el señor Ban Ki-moon condenaba lo que él mismo catalogó como violaciones flagrantes de los derechos humanos, mientras Libia trata de aplastar una rebelión en curso. Así que estamos viendo ya unos comentarios por parte de un individuo que supuestamente debería ser un poquito pacífico o neutral con respecto a conflictos militares, pero no, se sumió al agua, y bueno, esto le echó más fuego se sumió al fuego, y esto le echó más gasolina al contenedor que estaba explotando. Ahora, aquí viene otro punto álgido en todo el conflicto, y es que el 25 de febrero el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para congelar los activos de Gaddafi. Ya el 26 de febrero, como les había comentado al inicio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso
unas sanciones contra Libia que incluían un embargo de armas, y de hecho que hasta el día de hoy todavía existe ese embargo de armas, un embargo de armas que la ONU lo impuso, pero que Estados Unidos sigue violando. Y bueno, con respecto a los rebeldes, para no solamente hablar sobre los Estados Unidos, países como Chad y Sudán del Norte, bueno, Sudán, no Sudán del Norte, Sudán, siguen apoyando a los rebeldes y dándole armas, así que ningún bando ha respetado esto. Pero bueno, en teoría se congeló, se estableció un embargo de armas, se congelaron los activos de Gaddafi, también se le prohibió viajar a Gaddafi y de hecho a todo su gobierno. También se refirió a Gaddafi dentro del marco de estas sanciones a la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad, y de hecho el movimiento de oposición anunciaba que había elegido un líder ese mismo día, el 26 de febrero, y era el ex ministro de Justicia Mustafa Abdul Jalil. Entonces, el 28 de febrero la Unión Europea impuso las mismas sanciones, aunque hay una cosa más que añadir, y es que le impuso también sanciones a miembros de la familia de Gaddafi, le impuso una prohibición de visado a Gaddafi y a otras 15 personas más vinculadas al gobierno de Gaddafi. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de marzo aprobó una resolución para expulsar de Libia de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Y entonces, el 7 de marzo, comienza lo que es el juego. Yo le llamo el juego porque, en mi opinión, Libia es la Irak del norte de África. Indudablemente. Hoy es un desastre, pero ya este desastre se veía venir cuando el 7 de marzo la OTAN inicia vuelos de vigilancia en Libia y considera varias opciones para hacer frente a la situación. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El 17 de marzo el Consejo de Seguridad votó para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y, entre comillas, tomar medidas necesarias para proteger a los civiles, porque esto ya era como preparar el terreno para lo que se aproximaba militarmente hablando por parte de la OTAN. La resolución se aprobó con 10 votos, incluidos los de Estados Unidos y los del Reino Unido. Ahora, no hay votos en contra en el Consejo de 15 miembros, pero se abstienen China, Rusia, India y Brasil. De hecho, Alemania dice que le preocupa que se inicie un conflicto militar prolongado. Y estamos hablando del 17 de marzo de 2011. O sea, no nos vayamos tan lejos. Esto no es lo más complicado de entender. Esto es lo más sencillo del mundo. O sea, estamos todavía viendo qué está pasando poco a poco. Ya estamos viendo cómo se está manejando la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una operación. El 19 de marzo se desarrolla una operación llamada la Operación Odisea al Amanecer, que fue una operación liderada por militares franceses, británicos y estadounidenses, los cuales comenzaron la primera fase de esta operación, la cual tenía la meta de reforzar la zona de exclusión aérea. De hecho, más de 110 misiles son disparados desde barcos estadounidenses y británicos. El 24 de marzo, la OTAN se compromete a tomar el mando de la misión para aplicar una zona de exclusión aérea en Siria. O sea, vemos la excusa. Y yo he preparado toda esta lista. Yo sé que quizá muchos de ustedes estarán cansados de toda esta lista, pero tengo que hacer esta lista para que podamos ver un desarrollo del conflicto de manera clara, porque vemos que Estados Unidos utiliza la excusa de las zonas de exclusión para entrar en el conflicto junto a la OTAN. Y nada, bueno, ya llega el 30 de marzo y el ministro de Relaciones Exteriores de Libia, Moussa Koussa, llega al Reino Unido y le informó al gobierno de ese país que ha renunciado. De hecho, es muy interesante porque aquí vemos que muchos de los miembros del gobierno de Gaddafi se pasaron al otro bando para poder salvar su pellejo. Entonces, aquí sí que comienza el 31 de enero, cuando la OTAN anuncia el inicio de la operación de protección unificada en Libia. Y esto incluye un embargo de armas, una zona de exclusión y acciones para proteger a los civiles. Es cuando Hillary Clinton se puso de acuerdo con el presidente Obama para entrar de lleno en Libia. Obama no quería, Hillary Clinton sí quería entrar en Libia, lo convenció. Y ya para el 6 de abril, Gaddafi insta al presidente de los Estados Unidos a poner fin al bombardeo de la OTAN en su país. Y entonces el líder libio también, durante esta petición, me parece un poco irónica, le pide a Obama que deje de hacer lo que él considera como una guerra injusta contra un país en desarrollo, agregando
que los que integran la oposición son terroristas integrantes de Al-Qaeda, algo que realmente, en mi opinión, Gaddafi no se equivocaba. Ya el 29 de abril, Gaddafi le pedía a la OTAN negociar el fin de los ataques aéreos, acusando a la coalición internacional de matar a civiles y destruir la infraestructura del país, porque los Estados Unidos, y esto no lo podemos negar, no voy a acusar a Estados Unidos directamente, pero la OTAN bombardeó las principales infraestructuras petroleras del país. Esto básicamente llevó a Libia a una crisis económica brutal. O sea, lo que se puede aplicar como un término de una guerra económica, como el término que utiliza mucho el señor Nicolás Maduro en Venezuela, sí hubo una guerra económica, porque derrotar lo que compone más del 30% del PIB de un país es una guerra económica, y ese es el petróleo libio. Ahora, el 30 de abril, la OTAN lanzó un ataque con misiles contra una casa en Trípoli. El ataque mató a uno de los hijos de Gaddafi, que era Saif al-Arab, y varios de sus nietos. Ya el 8 de mayo se trajo la atención del mundo. Hubo una muchacha que fue violada por parte de las fuerzas de Gaddafi, y ella tenía un apellido, no recuerdo su nombre, pero su apellido era Al-Obeidi, y el 8 de mayo atrajo la atención de todo el mundo por las denuncias, ¿verdad?, que realizó, y dijo que había huido de Libia temiendo por su propia seguridad. Ella informó de que le informó a la CNN que se fue a Túnez con la ayuda de un oficial del sector y su familia. Un mes más tarde, ella encontró refugio temporal en Qatar, antes de ser deportada de regreso a Libia. Entonces, aquí viene lo más irónico. El 22 de mayo, la Unión Europea informó o abrió una oficina en la ciudad de Benghazi, acá, ¿verdad?, una ciudad que fue tomada por los rebeldes. El 1 de junio, la OTAN anunció que extendería su misión en Libia por 90 días más. Varios países como España y Alemania reconocieron al Consejo Nacional de Transición de los Rebeldes como representante legítimo de Libia. Posteriormente, el 14 de junio, el presidente sudafricano, que para mí me parece que es un dictadorcito que ya está con las piernas débiles, Jacob Zuma, arremetió contra la OTAN, argumentando que la organización está haciendo un mal uso de la resolución de las Naciones Unidas destinada a proteger civiles. Muy de acuerdo con este señor. Ahora, el 27 de junio, ocurre algo muy interesante. La Corte Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder libio Muammar Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y su cuñado Abdullah al-Sanusi. Las acusaciones eran por crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos y persecución, presuntamente cometidos en Libia, al menos entre el 15 y el 28 de febrero. ¿Qué pasa? Que del 15 al 27 de julio, Estados Unidos y el Reino Unido reconocieron al Consejo Nacional de Transición como la única entidad legítima del país. Y entonces, durante todo este periodo, diría ya hasta pasado agosto, Gaddafi seguía pidiendo que por favor que se sentaran a la mesa de negociación, y no ocurrió. Y bueno, posteriormente vemos que, de hecho, el hijo de Gaddafi, el señor al-Islam, fue secuestrado por un grupo rebelde, un grupo islamista rebelde que Estados Unidos financió con armas y lo financió a nivel aéreo. Y bueno, fue secuestrado. Y de hecho recientemente, hace unos meses atrás, es cuando básicamente fue liberado, hace solamente como 2 o 3 meses atrás, y regresó de hecho al lugar donde vive la tribu de donde Gaddafi sale, de las cuales vamos a hablar ya mismo. Ahora. El 20 de agosto, los rebeldes libios llevaron su lucha dentro de Trípolis, de hecho donde Gaddafi residía. Y entonces el portavoz del gobierno, Ibrahim Musa, insistió en que todo estaba bien, señalaba que la capital de Libia seguía bajo el control del gobierno, a lo que no era verdad. Y las autoridades libias rechazaban que Gaddafi esté buscando un refugio para su familia, porque ni él ni su esposa e hijos tienen planes de salir del país. Ahora. El 21 de agosto, un discurso televisivo en donde solamente, bueno, es irónico porque fue la televisión, pero solamente hubo audio, por lo que denota que Gaddafi se estaba escondiendo. Ya el señor Gaddafi llamaba a los libios a sumarse a la defensa de Trípolis mientras los rebeldes capturaban a 2 de sus hijos. Y ahí es cuando viene Saif al-Islam,
bueno, básicamente está buscando en este periodo ayuda o refugio, pero básicamente durante este periodo cuando lo arrestan los rebeldes se apoderan de él. De hecho, el 22 de agosto un tercer hijo del líder Gaddafi es detenido por los rebeldes, según informaba la cadena Al Jazeera. Sin embargo, el paradero del líder libio se desconoció hasta ese punto. Mientras tanto, los rebeldes en el 22 de agosto del 2011 se preparaban para una última batalla con las fuerzas de seguridad. Y entonces muchas cosas ocurrían. Posteriormente Gaddafi sería encontrado, el señor Gaddafi sería encontrado y asesinado por una turba de personas el 20 de octubre del 2011. Entonces, ¿a qué da paso esto? Esto da paso a muchos conflictos entre los grupos rebeldes, las distintas facciones de grupos rebeldes que combatían en Libia, que habían sido entrenados por los Estados Unidos. Muchos de estos grupos rebeldes se hicieron pasar al otro bando y se unieron a grupos islamistas y yihadistas que principalmente se concentraron al noroeste del país. Entonces ocurren muchas cosas. Por ejemplo, se establece también en el país lo que se conoce como el Ejército Nacional Libio. Básicamente este ejército tiene fuerzas a nivel terrenal, sobre tierra, tiene una fuerza aérea y tiene un Navy, tiene un poder militarmente hablando bastante real. De hecho, y fue creado y formado principalmente por los Estados Unidos y el entrenamiento que la OTAN les dio. De hecho, se estima que aproximadamente tienen aproximadamente 1 millón de combatientes con edades que fluctúan desde los 15 hasta los 49 años. No todos están en combatientes, solamente tienen 35.000 personas activas. Y bueno, durante la Segunda Guerra Civil Siria, que es la actual, este ejército es leal al cuerpo legislativo que se encuentra en Tobruk, que básicamente, o donde se encuentra básicamente la Cámara de Representantes de Libia, que es básicamente el gobierno o la entidad de dirección nacional que la comunidad internacional reconoce como legítima. Y por tanto, este ejército combate en contra de entidades islamistas, como lo es el Consejo de Revolucionarios de Bengasi, el Consejo Shura de Revolucionarios de Bengasi, al Estado Islámico y también a otras entidades islamistas en Libia. Entonces, nos encontramos ante este escenario. Tenemos dos escenarios, como les comenté, el Consejo Shura de Revolucionarios de Bengasi está en esta zona, y acá está en esta zona donde está el Ejército Nacional Libio, donde se encuentra acá en Tobruk, que es básicamente como una capital de facto de Libia, donde se encuentra la Casa de Representantes de Libia. Entonces, antes de pasar ya a lo que vamos a estar hablando finalmente de la guerra de Libia, con Siria, disculpen, de Libia, yo quiero que hablemos sobre el hecho de que en mi opinión, Libia, y en la opinión de Muammar Gaddafi también, es un país plurinacional. Cabe destacar, como ya les he mencionado en este video, que en Libia hay 140 clanes tribales. Aunque algunos libios consideran la persistencia del tribalismo, ¿verdad?, como un obstáculo a la movilidad social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la sociedad civil, lo cierto es que muchos libios siguen identificándose como pertenecientes a una tribu. Entonces, esto es complicado en un país como Libia, donde tienen muchas facciones del Islam, muchas interpretaciones del Islam, de manera mínima del shiismo, mayormente del sunismo, pero es complicado. Es muy complicado porque cuando tienes un país como este, tener un régimen democrático es complicado. Miren, antes de hablar sobre estas tribus, yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que, bueno, quizás a través de los años lo he podido conformar y entenderlo. Los Estados Unidos y Occidente tienen que entender que la manera, entre comillas, democrática de implantar un sistema y un régimen, entre comillas, democrático en Medio Oriente, en Norte de África, en Asia,
es casi imposible. Es casi imposible porque en muchos casos, y esto puede sonar un poco duro, pero en muchos casos la única manera de tu poder eh, mantener un país unido, cuando tienes toda esta plurinacionalidad, pluriculturalidad dentro de un estado, es a través de un régimen en muchos casos bastante, bueno, dictatorial, nos guste o no, es la realidad. De hecho, la democracia que se aplica en los Estados Unidos y en la Unión Europea, especialmente por ejemplo en países como España, no es una democracia, ni porque son, por ejemplo, en España lo que hay es una monarquía constitucional y en los Estados Unidos tienen un sistema republicano de gobierno donde un tribunal puede tener supremacía en la determinación de si una ley es constitucional o no. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos de democracia, y Occidente y los Estados Unidos tienen que aprender mucho que, bueno, el modelo de gubernabilidad que tenemos en Occidente no necesariamente va a funcionar en otro país, y menos en estas regiones. Ahora. Vamos a hablar sobre las principales tribus de estas 140, porque creo que me parece muy importante. Creo que también me parece importante mencionarles que es en el siglo XI cuando se establecen en esta zona, hoy llamado Libia, las primeras tribus beduinas en el país. Estas tribus beduinas que se establecieron principalmente en el siglo XI, que practicaban el Islam, que hablan árabe, bueno, árabe como en todo el resto de los países que son árabes en el norte de África y el Medio Oriente, un árabe totalmente diferente al resto de los demás, pero bueno, árabe. Y también hay una cosa muy particular que me gustaría decirles, y es que pese a que Gaddafi siempre favoreció la división entre las diferentes tribus de Libia, el 23 de febrero, durante ese periodo, ese periodo de transición que les estuve hablando en el 2011, 23 de febrero de 2011, se produjo una reunión de los líderes tribales en Al-Qaeda, y se dieron unas determinaciones muy interesantes. De hecho, con la presencia de Mustafa Abdel Jalil, el ex ministro de Justicia, y bueno, en esta reunión se dio una determinación, es que la mayoría de las tribus se unieron en oposición a Gaddafi. Esto fue un punto de inflexión importante para el régimen de Gaddafi. Digo importante porque sin duda que fue un punto de inflexión que no tuvo ya retorno. Ahora, ¿cuáles fueron los grupos que estuvieron a favor de los opositores? Uno de ellos fue Al-Zawiya, es la mayor tribu de la región de Cirenaica, al este de Libia. Y de hecho fue la primera tribu en tomar el partido a favor de la insurgencia. O sea, que aquí es donde comienza la insurgencia en Libia realmente. El líder de la tribu, Sheikh Farah al-Suwai, amenazó con detener el flujo de petróleo si Gaddafi no dejaba de matar a los manifestantes. Esta región acá, al este de Libia, como les he mencionado, o como han visto que he utilizado con el mouse cuando estaba hablando sobre el petróleo, esta zona al este del país, al sur del país, especialmente en Mursuk, en esta gobernación de Mursuk, hay muchísimo petróleo. También la otra tribu, Migraja, el 21 de febrero, anunció que retiraba su apoyo al régimen de Gaddafi. La otra tribu, de una de las más importantes del país, la tercera más importante del país, llamada Al-Sintan, que se sitúa entre las ciudades de Yara y Efren, a poca distancia de Trípoli, acá, básicamente retiró su apoyo a Gaddafi. De hecho, su portavoz se dirigió a los seguidores de Gaddafi en los siguientes términos y dijo en ese momento: pedimos también a los fieles del régimen corrupto, que son pocos, que se unan a esta revolución para que no dejen pasar la oportunidad de ser perdonados. Ahora, ¿cuáles son las tribus que apoyaron a Gaddafi? La primera es Warfalla. Warfalla está compuesta de 52 clanes, es el grupo tribal más numeroso de Libia, de hecho con 15% de toda la población del país. De hecho, también hay que resaltar que una parte de ella abrazó las revueltas, mientras que el resto se mantuvo fiel al gobierno de Gaddafi y resistió en los oasis meridionales de Bani Walid, Safha y Ufra, y la ciudad costera de Sirte. Esto es muy, muy importante acá al noroeste de Libia, dale con Siria. De hecho, también
que también esa ciudad Sirte es la cuna de Gaddafi, es la cuna de Gaddafi. Los Warfala formaron parte de la resistencia en Bani Walid, y combatieron contra las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, y contra la Organización del Tratado para el Atlántico Norte, o mejor conocido como la OTAN. Ahora, la tribu de Gaddafi, que es llamada Gaddafi, esta tribu situada en Sirte también, es la tribu a la que perteneció Gaddafi. Esta tribu ganó protagonismo en el 1969 al deponer al rey Idris de Libia. También fue la tribu de los pilotos que desertaron a Malta, lo que podría indicar que no hubo una posición común dentro de la misma. No sé si recuerdan esa famosa polémica, pero si no la pueden buscar en internet. También hubo otra que fue Almar Ghafa, la cual es la segunda mayor tribu después de Warfalla. Después de la tribu Gaddafi, fue la que tuvo los lazos más fuertes con el régimen de Gaddafi. Muchos de sus miembros están o estuvieron en puestos sensibles, incluso en los servicios de seguridad. Sin embargo, parece que muchos jóvenes de Magarija se unieron a la revuelta. La propia tribu no se pronunció con respecto a muchos de los miembros que se unieron a la revuelta. Pero bueno, están ahí otras dos tribus también, de las cuales no voy a mencionar mucho. Bueno, hay dos que sí voy a mencionar porque me parecen muy interesantes. Pero hay otras, hay como algunas 4 más que son importantes, pero no las voy a mencionar. Y voy a mencionarles estas últimas 2. Una de ellos es la tribu de Tuareg, la cual tiene una población de aproximadamente más de 4.2 millones de personas. Los Tuareg apoyaron tradicionalmente a Gaddafi en agradecimiento por el respaldo, ¿verdad?, que el régimen le otorgó a los alzamientos armados contra los gobiernos de Mali y Níger en la década de los 70, y por permitirles asentarse posteriormente en el sur de Libia. Esto ya fue a finales de los 90, a principios de los años 80, como les comenté también al principio. También está el otro grupo, que son los Tubu, que son un grupo étnico que vive principalmente en el norte de Chad, pero también en Libia, Níger y Sudán. Y bueno, informaciones apuntaron en ese momento, ¿verdad?, que los clanes de nómadas negros del sur del Sahara, de la etnia Tubu, acordaron apoyar a Gaddafi y luchar por limpiar de rebeldes en sus amplias zonas de influencia. Entonces, la noticia no fue extraña porque el régimen de Gaddafi apoyó movimientos de liberación Tubu con el Movimiento por la Democracia y Justicia en Chad y también las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sahara. Estos dos grupos son muy importantes porque hoy día muchos de sus miembros se unieron a las filas rebeldes o se encuentran en las filas rebeldes. Así que hemos visto, yo creo que de los 5 o 6 grupos de los que estuvieron a favor de Gaddafi, de los que les he mencionado, a pesar de tener una gran fuerza y presencia en el país, bueno, también no estuvieron muy de acuerdo con tener un país en llamas y un país totalmente paralizado por la situación militar y política que había en el país, y muchos de ellos se unieron a las filas rebeldes. Ahora, vámonos un poquito más años recientes, y es que el Parlamento de Libia, el que fue elegido democráticamente en 2014, ya en pleno año donde ocurriría o comenzaría la Segunda Guerra Civil en el país, también conocido como el gobierno de Tobruk, es el actual gobierno, ¿verdad?, que tiene capital de facto en Tobruk y que dirige toda esta franja al este del país. ¿Verdad? De hecho, es interesante que este gobierno tuvo que irse a esta ciudad de Tobruk porque fueron expulsados de Trípoli. Disculpen, por los islamistas. Controla la parte oriental del país y cuenta con el respaldo del ejército libio, como ya les mencioné, el cual está comandado por el general Khalifa Haftar. Mucho ojo este nombre, mucho ojo. La firma en diciembre de 2015 del Acuerdo Nacional Libio, que fue auspiciado por la ONU, esto fue ya un año después del comienzo de la Segunda Guerra Civil en Libia, puso los cimientos para la formación del llamado Gobierno de Unidad Nacional, que iba a ser presidido por un señor llamado Mohamed Fayez al-Serraj, que fue un ministro dentro del gobierno de Gaddafi y posteriormente fue elegido a la Cámara de Representantes Libia. Y este supuesto gobierno de unidad nacional sería establecido en Trípoli tras la expulsión de las fuerzas islamistas de la capital libia, que ya en 2015 habían sido expulsados de la ciudad. Acá este mapa está funcionando un poco lento, pero es acá. Entonces, sin embargo, el gobierno de Fayez no logró extender su legitimidad a todo el país. Después, escuchen bien, de que los diputados afines a Haftar, ¿verdad?, al general que dirige el ejército libio,
eh, en el Parlamento libio, ¿verdad? Después que los diputados afines a Haftar en el Parlamento libio rechazaran el acuerdo nacional, el cual incluía una cláusula que permitía apartar del poder al general. Por eso es que aún vemos que hay dos gobiernos de facto en Libia. Está el gobierno, ¿verdad?, liderado por la Cámara de Representantes de Libia, que dirige el de Tobruk con el ejército nacional libio. Tenemos también a uno que dirige en buena porción territorial de Misrata hasta el sur de Wadi al-Saltil, donde de hecho las dos tribus estas que les comentaba de Chad y Níger tienen buena presencia. Y también tenemos a los rebeldes que combaten en el país. Vamos ahora, para concluir con este video, a las noticias más recientes en Libia, porque sé que muchos de ustedes ya estarán cansados después de aproximadamente 45 minutos de vídeo. Y bueno, ¿qué estaba pasando acá en el país? En Kufra, al sur de Libia, en Kufra, informa el Ejército Nacional Libio que ha lanzado misiles contra 15 vehículos de rebeldes que provenían de Chad y Sudán. En el centro del país nos encontramos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos informa haber matado a más de 100 miembros de Daesh cercanos a Furqaja, ¿verdad? Supuestamente asesinado a 100 miembros de Daesh cercanos a Furqaja con drones. Esto es muy interesante porque serían los primeros ataques aéreos ¿verdad?, realizados por los Estados Unidos desde noviembre del 2017. Al norte del país, acá en la ciudad de Misrata, se informa también que 200 toneladas de explosivos fueron explotados, 200 toneladas que pertenecían a varios grupos rebeldes que están en esa zona. Y también al oeste del país vemos que los rebeldes hace unos días atrás atacaron al aeropuerto de Trípoli. ¿Qué significa esto hoy día? Que bueno, que el gobierno que dirige desde su capital de facto en Tobruk y que aún no ha logrado esa unidad nacional que buscaba liderar, básicamente no tiene control de manera permanente, bueno, sí de manera permanente, pero no de manera fuerte sobre la ciudad de Trípoli. O sea que es un poder bastante limitado porque está susceptible a ciertos ataques por parte de grupos rebeldes islamistas que se concentran principalmente en Misrata y en la gobernación de Jabal al-Garbi. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Sinceramente estoy muy agradecido con ustedes por todo su apoyo. Gracias por compartir esta oportunidad conmigo. Sinceramente estoy muy feliz de nuevo de poder compartir con ustedes cada vez que subo un video. Gracias por sus comentarios, gracias por sus buenos deseos, gracias por sus malos deseos también, gracias por dejarme sus comentarios. Y nada, continuaremos haciendo esta serie de videos, sé que a ustedes les encanta. Y nada, vamos hacia adelante. Denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal. Y nada, continuaremos subiendo videos semanalmente. En esta ocasión les prometí un video sobre Libia. La próxima semana venimos con un video sobre Siria. Y nada, continuamos. Sigan dejándome abajo de qué países quieren que haga vídeos. Por favor, también compartan este video. Sé que realmente va a ser va a ser una herramienta eficiente a la hora de hablar de manera imparcial sobre el conflicto. Y nada, espero que les guste. Sinceramente estoy muy agradecido con todo. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el video y comenten ahí abajo. Y no olviden dejarme saber desde qué país me ven, ¿vale? Muy agradecido, gracias por todo. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias.